Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos. Soy el doctor René Murita Galindo, profesor investigador del Colegio de Veracruz, y estamos nuevamente en uno de los seminarios del Colegio de Veracruz. Queremos también entender que esta iniciativa nace de parte de la Rectoría, por lo cual agradecemos al maestro, el rector Eugenio Vázquez Muñoz. Por lo tanto, también toda la comunidad del Colver y todos sus espectadores que tenemos en este momento, les agradecemos mucho su presencia. Asimismo, quiero destacarles que los presentes en esta sala nos están diciendo que tienen el derecho de poder estar presentes, es decir, su protección de datos está protegida bajo esta aplicación. Y por tanto entendemos que si ustedes están aquí presentes, serán visibles en todo momento. Así que podemos dar inicio a esta plática, lo cual hoy nos lleva a platicar de algo bien interesante, un día antes del Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues bueno, algo bien importante y bien interesante que nos vamos a lucir. Nosotros somos investigadores de la Academia de Desarrollo Sustentable y que les queremos platicar a ustedes. En esta ocasión tenemos a dos invitadas muy destacadas, compañeras mías afortunadamente, y además muy prestigiosas investigadoras, de las cuales me permitiré leer un breve currículum de ellas. En este caso, hablaré un poco de la doctora Xochitl del Alba León, la cual tiene estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional de México, tiene un diplomado en Patrimonio Cultural por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y postdoctorado en Desarrollo Sustentable por el Colegio de Veracruz. Donde actualmente, como ya comenté, es profesora investigadora del Colegio de Veracruz y pertenece también al Sistema Nacional de CONACYT. Asimismo, ha sido catedrática de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Ha colaborado en proyectos de investigación en la Universidad Estatal de Arizona, la Universidad de Loyola en Chicago, la Universidad de Kentucky y la Universidad de California. Ha impartido talleres y conferencias de turismo cultural, patrimonio mágico y el extranjero. Su obra abarca libros, capítulos de libro académicos sobre patrimonio, turismo cultural, arqueología y antropología. Además, un libro como autora. Actualmente, su línea de investigación es patrimonio, cultura y medio ambiente dentro de la maestría y el doctorado en desarrollo sustentable, ambos pertenecientes al PNPC del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología. Y bueno, actualmente realiza una investigación sobre políticas culturales, patrimonio y turismo sustentable, asimismo que dirige tesis de grado. Y por el otro lado tenemos a la prestigiada doctora Joana Silano Peáez, la cual es licenciada en Derecho por la Universidad de La Habana, especialista en gestión ambiental y energética por Flaxo, México, doctora en Historia y Estudios Regionales en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad de Cruzana, y es también perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Sus líneas de investigación son Derecho Ambiental, Institucionalidad Ambiental, Acceso a la Justicia y Estrategias de Defensa Legal del Ambiente en contextos extractivistas. Impactos ambientales de la industria petrolera, política energética y política petrolera. Ha sido ganadora de la beca de investigación categoría Junior del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de la Agencia Sueca de Cooperación y Desarrollo. Asimismo, el concurso de actualidad de pensamiento crítico en Latinoamérica en el año 2007 con el tema de ecología política y educación popular ambiental, diálogo crítico y participación desde la experiencia cubana. Asimismo, segundo lugar de investigación del desarrollo social humano y observatorio de Guanajuato en el 2016 y es miembro de la Academia de Desarrollo Sustentable del Colegio de Veracruz. Asimismo, es coordinadora de la revista Desafíos de la Democracia en América Latina de Transparencia Electoral y ha sido docente en universidades de México, España y coordina espacios de formación e incidencia civil en América Latina. Asimismo, es miembro de Greenpeace México y Latin American Studies Association. Sus últimas publicaciones están publicadas en el Observatorio Académico de Desarrollo Social Humano y del Estado y también tiene publicaciones en la Universidad de Cruzana. Asimismo, me gustaría comentarles al respecto. ¿Qué está pasando en el ambiente? ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Vamos a tener un tema bien interesante, amigos. Quiero comentarles que vamos a hablar básicamente sobre las transformaciones y hechos que tenemos en México. Pues bueno, hablaremos básicamente de transformaciones y retos socioambientales ante el coronavirus, que se llama la apropiación del patrimonio y perspectivas energéticas de sustentabilidad. Y como ya les comenté, participan la doctora Xochitl y la doctora Joana, a quien les agradezco su presencia y asimismo les leí un currículum. Y su servidor, el doctor René Murita Galindo, voy a coordinar esta práctica. Y bueno, para iniciar, quisiera que nos pongamos todos en un punto de reflexión bien importante. ¿En qué momento nos encontramos la especie humana? ¿Realmente nos encontramos en un momento de crisis o no? ¿O realmente estamos buscando más fuentes de energía que puedan llegar a ser sustentables o no? ¿O realmente nunca lo han sido? Es lo que vamos a ver en esta plática, porque también tenemos que hablar de cuestiones de patrimonio, apropiamiento de patrimonio cultural y natural, asimismo de las fuentes de energías que no necesariamente por ser energías limpias son sostenibles y viceversa.
Es decir, podemos tener energías limpias, pero que tienen un subproducto siempre en sus cadenas de producción. Por tanto, esta plática va a ser muy interesante. Les pedimos por favor que se queden, no se pierdan adelante. Por favor, doctora Xochitl, nos quedamos con usted. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias a todos los que están ya conectados, escuchándonos. Gracias al doctor René Murrieta, gracias al maestro Muñoz, rector del Colegio de Veracruz, y bueno, gracias también a la doctora Silano, que va a ser mi compañera de charla el día de hoy. Bueno. Doctora, tiene su audio apagado. Okay. Bien, comenzamos hablando de lo que es patrimonio. Lo siento. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentes. Muchísimas gracias, doctor René, doctora Silano, maestro Eugenio. Y bueno, empiezo entonces de lleno para no perder tiempo. ¿Qué es el patrimonio? ¿No? De repente todos hablamos de patrimonio y todos decimos, este es mi patrimonio, este es el patrimonio de la nación, este es el patrimonio de mi comunidad, de mi familia, etcétera, etcétera. Pero en realidad, ¿qué es? Bueno, podemos hablar desde el ámbito doméstico, que es lo que me pertenece, lo que yo voy a heredar, lo que yo voy a legar, y un patrimonio puede ser mi casa, puede ser mi terreno que tengo por allá en un rancho, pueden ser los aretes que me dio mi abuela, etcétera, etcétera. Estos objetos que nosotros patrimonializamos, los patrimonializamos por la importancia que le damos en cierto contexto. Este contexto va a ser siempre influenciado por el grupo social en el que nos movemos, pero también por nuestra cultura. Hablando ya en términos legales, la siguiente, por favor. Vamos a tener esta definición de que, bueno, el patrimonio es lo que tiene que ver con las leyes, con los asuntos legales, y se refiere entonces al conjunto de bienes que pertenecen a una persona natural o jurídica. Antropológicamente hablando, tenemos patrimonio desde diferentes perspectivas, ¿no? El patrimonio natural, el patrimonio cultural y también el patrimonio mixto. El patrimonio natural son todos aquellos elementos de la naturaleza que van a tener una importancia ecológica, una importancia estética y que nos van a servir para ubicarnos en una región específica, para centrarnos en un contexto geográfico. Este contexto geográfico, además de ser parte de nuestro patrimonio natural y además de todo el valor paisajístico y científico que puede tener, tiene también un valor en nosotros mismos como unidad, como comunidad. El decir, yo soy mexicano porque vivo en un espacio geográfico específico donde se comparten diferentes características culturales, porque tengo una lengua en común con el que vive quizás en Chihuahua, ¿no? O con el que vive en Chiapas, porque nos gustan los frijoles y nos gustan las tortillas. Estos otros elementos, los frijoles, las tortillas, van a formar parte del patrimonio cultural, que son los bienes materiales, pero también los bienes inmateriales que nos identifican como sociedad. Cuando hablamos de bienes materiales, estamos hablando de todo aquello que podemos tocar, ¿no? Que podemos palpar. Dentro de esta categoría están, por ejemplo, los edificios, están, por ejemplo, las esculturas, las pinturas, etcétera, etcétera. Dentro de los bienes culturales inmateriales, pues es todo aquello que no podemos palpar. Es aquello inmaterial, intangible, pero no por eso deja de ser importante. Los usos, las costumbres, las leyendas, las historias, la gastronomía, tienen que ver con el patrimonio cultural inmaterial, pero también hablamos de los patrimonios culturales mixtos, que son aquellos que conjugan características tanto naturales como culturales. En este sentido, podríamos decir, por ejemplo, que la gastronomía es un patrimonio cultural mixto. Está representando características culturales de una región, por ejemplo, un pescado a la veracruzana, todo el mundo lo asocia con la costa del Golfo, pero también está representando el patrimonio natural, porque ¿cuál es la base del pescado a la veracruzana?
una serie de ingredientes que tienen que ver con la diversidad ecológica, con la fauna, que tiene que ver con las especies, que tiene que ver con un sinfín de elementos que nosotros retomamos de la naturaleza. Esta es una forma entonces de apropiar el patrimonio natural. Lo apropiamos cuando lo usamos, cuando es nuestro recurso y cuando nosotros le damos una categoría significativa que va a hacer que esto compenetre a todo un grupo social. La siguiente, ok. Si hablamos entonces del patrimonio como un recurso, vamos a tener categorías respecto a su importancia social y económica, ¿no? Por ejemplo, va a promover el acceso a la diversidad cultural, pero también a la conservación de la naturaleza. Va a contribuir a la economía nacional en la medida en que nosotros lo usemos precisamente como recurso y en la medida en que el patrimonio pueda atraer inversiones. Pero también va a enriquecer el análisis de las dimensiones como la participación social y la economía. Es decir, es toda una esfera que engloba aspectos culturales, aspectos económicos, aspectos políticos y aspectos también medioambientales. La que sigue, por favor. El patrimonio es uno de los elementos que rescatan los objetivos del desarrollo sostenible. Como ya expliqué, interviene cultura, interviene naturaleza, interviene economía, va a ser un aspecto que atañe a los 17 objetivos. Pero principalmente lo vamos a ver en el objetivo 4, que tiene que ver con la educación de calidad y que dice literalmente la integración del patrimonio cultural y material en la educación representa un enfoque social más amplio de la salvaguardia. Y bueno, ¿por qué es importante entonces el patrimonio cultural dentro de la educación? Precisamente porque nos va a aportar conocimiento de quiénes somos, de qué fuimos y de a dónde queremos ir. Esto tiene mucho que ver precisamente con el desarrollo, con la sustentabilidad, porque si no conocemos lo que tenemos actualmente, si no lo vislumbramos y si no le damos el valor que merece dentro de nuestro contexto sociocultural, es algo que no vamos a conservar. Y entonces estaríamos privando a las generaciones futuras del disfrute de estos tipos de conocimientos, ¿no? Considerando al patrimonio como un conocimiento en general. ¿El que sigue, por favor? Actualmente, el patrimonio ha sido retomado como uno de los aspectos fundamentales respecto al momento actual que vivimos, ¿no? Respecto a esta pandemia. Se habla, por ejemplo, de que las industrias culturales y creativas contribuyen en un 225 millones de dólares a la economía mundial. Eso representa el 3% del PIB mundial. Y pareciera poquito si consideramos el 3% dentro de un 100%. Sin embargo, debemos de considerar que la investigación en cuanto a patrimonio es una de las investigaciones que menos presupuesto tiene. Tiene menos presupuesto, pero en comparación del presupuesto que se le atribuye a lo que está generando, sí hay muchísima diferencia. Al respecto, pues bueno, ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y de Sitios, o Cultura 21, que es la Agenda 21 de la Cultura, han resaltado la importancia del patrimonio, la importancia de la cultura, ante estas consecuencias dramáticas que estamos viviendo en la actualidad. Sobre todo porque el patrimonio es algo que compartimos entre todos, es algo que conservamos entre todos y en este sentido es algo que nos puede generar bienestar precisamente a todos. Somos humanos que vivimos en sociedad, que nos movemos en sociedad, que impactamos con esta cultura a un lugar específico. Se habla, por ejemplo, de que los museos pierden diariamente unos 33 millones de dólares debido al cierre. Pero también los museos, además de perder este público, están en crisis porque se están perdiendo empleos. No se están incentivando más allá de los empleos que se generan desde las instituciones. Muchos de los creadores, muchos de los protectores del patrimonio, ya sea natural y cultural, son freelance.
al ser freelance en esta pandemia, están quedando totalmente sin un apoyo económico. Y bueno, esto sin mencionar, por ejemplo, la posición también política y la posición crítica y hasta peligrosa que muchos de los defensores del patrimonio natural y cultural pues están teniendo, ¿no? Todos hemos escuchado los casos de estos defensores del patrimonio natural que desafortunadamente han perdido la vida realizando esta labor, ¿no? Es por eso entonces que el patrimonio se maneja desde diferentes perspectivas. Podemos tener la visión social como algo que abarca a todo un grupo social encaminado hacia su bienestar, pero también se juegan muchísimos intereses económicos y muchísimos intereses políticos en el manejo precisamente que se da a los elementos patrimoniales, ¿no? Más allá de hablar de las reservas de la biosfera, más allá de hablar de las ciudades patrimonio o de hablar de los pueblos mágicos, hablamos entonces de cómo el patrimonio lo apropiamos, pero cómo también esa apropiación puede llevarnos a una situación pues, de riesgo, ¿no? De riesgo constante. ¿Qué sigue, porfis? Pero bueno, ya, no hablemos ahorita de cosas pues desafortunadas, hablemos de cómo también el patrimonio está siendo una de las cosas que nos está ayudando a transformar nuestra visión del mundo, ¿no? A ser resilientes como comunidad. Ante la pandemia, pues todo el mundo se encerró. Nadie puede salir, bueno, algunos sí salen, pero la consigna es de que todos nos quedemos en nuestra casa. Obviamente todos hemos visto con ojos de asombro cómo de repente nuestro impacto afuera ha disminuido y ha llevado a que muchísimas especies de animales que no se habían visto en años están apropiándose también de su patrimonio natural, por así decirlo, ¿no? Esto nos ha llevado también a nosotros poder reflexionar y poder recrear estos paisajes naturales dentro de nuestra casa y a tomar acciones a cómo podemos revertir nuestro efecto en el mundo a través del patrimonio. Bueno, al respecto, y lo que ha hecho casi la mayoría de los países, la mayoría de las naciones, es volcar los contenidos que tienen que ver con patrimonio y con cultura a las redes sociales. Porque es un medio de fácil acceso, es un medio de fácil difusión y con el cual se puede conectar con otra persona de una forma bastante sencilla. Sin embargo, esto también es una cuestión bien restringida para ciertos sectores. No estamos democratizando el patrimonio mediante estas acciones, porque no es lo mismo estar aquí en Jalapa y que me estén escuchando en la misma ciudad o en otra ciudad, a que alguien en un pueblo remoto, rural, de plano no tiene acceso a este tipo de comunicación, entonces no le está llegando toda la información. De esta forma, a mí me gustaría hacer hincapié en que el patrimonio también tiene que ver con las acciones comunicativas, ¿no? Cómo lo transmitimos y cómo podemos otorgar estas herramientas a otras personas. Bueno, también hemos visto cómo muchísimos artistas se han agrupado y están reactivando su actividad precisamente desde las redes sociales, ¿no? Es algo bien contradictorio porque de repente bueno, no todos, pero de repente quienes tenemos acceso a los medios podemos hacer una visita virtual por el Amazonas o podemos hacer una visita virtual al Museo del Vaticano. Pero ¿y quien no tiene acceso? Pues ni modo, no le está llegando esto. Entonces no es partícipe de este desarrollo del patrimonio como un proceso de resiliencia. Bueno, la educación artística, también de repente podemos ver clases de danza, podemos ver clases de guitarra y un montón de cosas que tienen que ver con cuestiones culturales, pero también podemos tener acceso a, por ejemplo, el patrimonio en Líbano, ¿no? O uno de los países que está haciendo cosas como más efectivas, desde mi perspectiva, es, por ejemplo, Canadá.
Canadá, antes de empezar a vertir todos sus contenidos dentro de una plataforma y que el mundo vea cuán rico soy en patrimonio y en cultura, lo que hizo es generar un fondo de emergencia precisamente para ayudar a todas estas personas que se están quedando sin trabajo, ¿no? Que son todas estas personas freelance, que son todas estas personas que trabajan con asociaciones civiles y que son también uno de los principales protagonistas de la divulgación del patrimonio en todos los niveles. Por favor, la que sigue. Entonces, el patrimonio, regresando a la sustentabilidad, el patrimonio provee de medios sostenibles. El patrimonio es sostenible en la medida en que nosotros lo hagamos sostenible, en la medida en que nosotros mismos estemos en sintonía con lo que nos hace ser diferentes de otros. Y esto es algo bien interesante, ¿no? Porque generalmente se trabaja a veces como los humanidades y ciencias sociales por acá y los de ciencias naturales por otro lado, ¿no? Pero en realidad esto es un binomio y tenemos que verlo como tal. La cultura, yo estoy vistiendo con manga larga y estoy vistiendo con manga larga por el espacio geográfico en el que me ubico, porque estoy influenciada por el medio en el que estoy. Si estuviera, no sé, quizás en Alvarado, pues a lo mejor estaría de Tirantes o qué sé yo, ¿no? Entonces, incluso nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comunicarnos con los demás tiene que ver precisamente con nuestro medio ambiente. Esto también hace diferente a todas las culturas del mundo. No es lo mismo la cultura en Líbano que la cultura en República Dominicana o que la cultura en China. Obviamente todos estos efectos el COVID están cambiando rápidamente nuestros hábitos culturales. Esto es importante porque la cultura no es estática. La cultura va teniendo cambios. Son cambios no de esta forma, sino cambios así. Estamos evolucionando de forma... Doctor, un minuto. Doctora, perdón, un minuto. Le pido por favor a todos los participantes que silencien sus audífonos, por favor. Por favor, les repito, silencien sus audífonos, por favor, o lo que tengan de audio prendido, por favor. Gracias. Adelante, doctora, por favor. Sí, gracias. Bueno, entonces estamos evolucionando de forma multilineal, influenciados pues por la naturaleza. Y eso no es algo nuevo en antropología. Ya por ahí de 1955, Julian Stewart, con esta obra magnífica, Ecología Cultural, ya hablaba precisamente de esto, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Y por qué decimos que el patrimonio puede ser también una fuente de resiliencia y recuperación durante la crisis? ¿Por qué hablamos de prácticas sustentables? Las prácticas sustentables no tienen que ver nada más con las cuestiones ecológicas, también con las cuestiones culturales, con las cuestiones sociales, como ya lo he mencionado. Y a mí me encanta, por ejemplo, que se aproveche este momento de crisis, este momento de confinamiento, para empezar a desarrollar emprendimientos que no se hubieran empezado a desarrollar si no hubiera habido esta crisis, ¿no? Me gustan mucho estas nuevas formas de apropiación del patrimonio ante la pandemia. Por ejemplo, todos estos cubrebocas que de repente se están poniendo de moda y que tienen dibujos, bordados otomís o que tienen bordados de Oaxaca. Es una manifestación cultural ante una situación, pues, de contingencia, pero también ante una situación medioambiental, porque ya no es sano salir a respirar el aire sin ningún tipo de protección. Y si vas a andar protegido, pues mejor anda protegido con algo que se vea chido y que además esté reactivando todos estos elementos patrimoniales, ¿no? También me encanta que de repente todo el mundo está volviendo a ver a las prácticas agrícolas tradicionales, ¿no? Y de repente hay una invasión de pequeños jardines y de cultivos en casa, jardines en las azoteas.
y todo el mundo quiere ya tener sus tomates y se emociona uno también, ¿no? Porque es como, mira, yo puedo generar mi propio alimento, ¿no? Es sin necesidad de ir a invadir pues grandes terrenos. El trueque también es otra de las modalidades que están reapareciendo, modalidades culturales que están reapareciendo ante esta situación y que más allá de ser una actividad de recuperación ante la crisis, a mí me parece más una actividad de reconocimiento cultural y sobre todo de revalorización de prácticas que habíamos considerado ya perdidas. No se perdieron, siempre han estado ahí, solo que se tenían que reactivar. Y bueno, también pues esta otra cuestión, ¿no? De los museos que podemos visitar desde casa, de todos estos paisajes que podemos admirar desde una pantalla, que quizás no sea pues, lo mejor para todos, pero bueno, es una forma en la cual podemos recuperar un poco de la normalidad que ya no vendrá a ser como la teníamos ahora, ¿no? El patrimonio entonces nos está ayudando a ser una sociedad, me parece, mucho más resiliente, una sociedad que está reflexionando en cuanto a las formas de relacionarse con el medio, pero también las formas de relacionarse con el otro, de relacionarte con tu vecino, de relacionarte incluso con tus alumnos por estos medios virtuales, con tus colegas, con tu familia, etcétera, 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 ¿no? Creo que debemos de aprovechar estos espacios que aunque nos cause estrés, es bastante necesario poder repensar nuestra vida post-COVID en una convivencia multiespecie. En vernos en un plano pues bastante equilibrado con el medio en el que nos movemos, con los animales que usamos, con las personas con las que convivimos. Y bueno, pues por aquí me quedo. Gracias. Gracias, doctora. Y bueno, el tema de reflexión nos queda a decir mucho, porque al final de cuentas nos ponemos, yo, su servidor como biólogo, puedo decirles que esta pandemia, si lo vemos en cuestión de patrimonio, nos está llevando a la especie humana a repensar realmente qué papel tenemos nosotros en el ecosistema, cómo el patrimonio, que debería estar de una forma no tan transformada, ha sido transformada y tenemos estos eventos tan catastróficos y que nos ha llevado a revalorar también, como comenta la doctora, formas de cultivo, los cuales te hace sentir inclusive bien contigo mismo y que sientes que estás contribuyendo a algo. Sabemos que este cambio no va a ser rápido, va a ser paulatino, pero sí, si las personas están reacias al cambio, es realmente porque no han entendido realmente que una cosa tan microscópica, tan mínima, nos está haciendo la diferencia. Nos está haciendo la diferencia tanto que aunque digan que son miles de muertos y que son millones, pues sí, pero si lo ven a largo plazo, esto puede ser realmente muy grande. Y no revalorizar el patrimonio y ver al ser humano como parte del ecosistema, nos va a salir todavía más caro. Es decir, tenemos, como dice la doctora, que coexistir. Y para coexistir también tenemos que saber cómo aprovechar nuestros recursos naturales de una forma sustentable. Sí, algunos pueden decir que no es 100% sustentable, pero sí se llega a aproximar algo de la sustentabilidad. Por eso también queremos entrar ahorita en este momento con la doctora Johanna, para que nos platique más de cómo aprovechar los recursos naturales y sobre todo cómo el ser humano trata de aprovechar el patrimonio natural que está en el subsuelo. Y no solo en el subsuelo, sino también que nos llega por la luz solar, nos generan viento, agua, muchas formas de energía. Entonces, doctora Johanna, la dejo con el tema. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Creo que sí tengo abierto el micrófono. Sí, todo correcto. Todo correcto. Bueno, muchísimas gracias al Colegio de Veracruz y a la iniciativa del rector, el maestro Eugenio, por fomentar los espacios virtuales y los espacios de interacción entre academia, docentes, público en general, que es una facilidad que dan estos espacios. También muchísimas gracias a todo el equipo técnico que hace posible estos espacios que normalmente andan por ahí olvidados, pero es muy importante también su reconocimiento. Y muchas gracias al doctor René y a la doctora Xochitl por acompañarme esta tarde a platicar un poco. Que cuando nos planteamos la charla decíamos que cuál podía ser el eje, un poco el eje conductor, y decíamos, bueno, pues tendríamos que estar hablando de qué cambió o qué transformación hay. Y desde mi área de especialidad, desde mis intereses investigativos, pues llevo mucho tiempo trabajando el tema de los impactos ambientales de las industrias que generan energía. Industria petrolera, básicamente, como campo de especialidad, pero también los energéticos en un sentido más amplio.
yo creo que una de las ventajas que he tenido dentro de mi área de estudio es que ha sido una época muy movida en términos de discusión energética y de popularizar la discusión sobre los temas energéticos, que no siempre son los temas que están a la luz pública cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de sustentabilidad. La energía, decíamos hace unos días en otra charla, de pronto no te das cuenta que falta hasta el momento que tienes un corte de luz en la casa, ¿no? Y de pronto dices, pues, ¿qué pasa con la energía? O no puedes realizar una actividad. Mientras tanto es algo que das por hecho. O cuando viene un consumo excesivo en el recibo, y entonces duele el bolsillo, pero no siempre reflexionamos sobre de dónde sale esa energía y qué tiene que pasar con nuestro entorno para que fluya esa energía. Y estos menos de 6 meses que llevamos del 2020 nos dieron un parón en términos energéticos muy importante a todos los que estudiamos esto y a la humanidad en sentido general. Por primera vez en décadas hay una disminución de la demanda energética. O sea, en una sociedad dominada por un capitalismo, por planes de desarrollo extractivistas y basados en el crecimiento económico, había habido en los últimos 40, 50 años una demanda sostenida de consumo de energía. Y de pronto hay una caída global en esa demanda de energía, dada por paralización de actividades, disminución de los transportes y los traslados, tanto transporte colectivo como traslados individuales, reducción global de los traslados aéreos, la industria aeronáutica prácticamente paralizada, y algunos de los principales cadenas productivas del mundo paralizadas, industrias paralizadas. Quizás aquí en México no lo vimos tanto porque las medidas no tuvieron el rigor o la restricción que tuvieron en otros países, pero China prácticamente paró. Ciudades con millones de habitantes estuvieron paradas, totalmente paradas, ¿no? Con las personas con muy poca capacidad de movimiento. Y eso nos llevó a los que trabajamos energía a pensar si podíamos ver o no ver esto como una oportunidad para repensar la forma en que estamos produciendo energía o la forma en que estamos también consumiendo energía. René, por favor. Y entonces, desde ese punto de vista, los más optimistas, hablando en contextos de COVID, los más optimistas que dicen, pues hay una disminución real de emisión de gases de efecto invernadero. Solamente China tiene una reducción del 25% en el primer semestre del 2020. Solo China, pero China es uno de los principales contaminantes. Ya desde hace 5 años se está disputando con Estados Unidos el primer lugar en emisiones y en contaminación. Entonces, tienes grandes capitales de América Latina que también han reportado importante disminución en sus niveles de energía. Hay una disminución en los precios de los energéticos. Se habla también de una especie de cambio de actitud que enlaza perfectamente con lo que terminaba diciendo la doctora Xochitl, y que no es automático y que no va a ser permanente. Pero hay un momento en que nos replanteamos ciertos hábitos de consumo una vez estamos dentro de la casa, cosas que hacíamos antes y que ya no queremos volver a hacer. Tenemos tiempo, empezamos a leer más. Desde aquellos que piensan que es como una especie de castigo de la naturaleza, este tipo de epidemias, sí genera ciertos cambios en la sociedad y en los patrones de consumo que pueden orientarse a que una persona que esté pensando en adquirir un vehículo, pues opte quizás por un vehículo eléctrico si entiende que ofrece ventajas para el medio ambiente con mayor propensión que a lo mejor si no hubiera ocurrido la pandemia y no hubiera tenido esta etapa de reflexión. Afectaciones en la producción de materias primas y cadenas productivas de los energéticos, de las renovables, sobre todo la mayoría de la industria proveedora de las renovables está en Asia y estuvo paralizada completamente, y los mecanismos de financiación de proyectos. Entonces, entre optimistas y pesimistas, vemos que hay una especie de acordeón de oportunidades para repensarnos las energías, la forma en que vamos a producir energéticos a partir de ahora o que ya lo estamos haciendo. Tuvimos en abril, también para los que estudiamos temas petroleros y energéticos, fue un momento muy interesante porque de pronto se democratizó la conversación petrolera y todos éramos expertos en petróleo, porque por primera vez empezamos a ver los precios negativos en las bolsas de valores, ¿no? Y por qué el petróleo vale -2, -3, -7 $ el barril, y por qué es más barato comprar un barril de petróleo que una Coca-Cola en algunos países del mundo. Lo que pasa es que con la disminución de la demanda energética se hace un acumulado de inventarios. La capacidad de almacenamiento de los inventarios petroleros es limitada.
Y de pronto tienes tú un exceso de producción petrolera que viene con una inercia, porque un pozo petrolero no se para de un día a otro, ni los inventarios se paran de un día a otro, y necesitas que se lleven el petróleo. O sea, lo que te urge a ti es que se lleven el petróleo. Que ahí llegó esa gran discusión de los petroleros, que qué convenía más producir petróleo, porque si estaba bajando el precio, estábamos mejor o no estábamos mejor, iba a haber gasolina barata, de pronto había mucha gente contenta porque la gasolina había bajado y porque los energéticos habían tenido una disminución importante que todos vimos en las facturas de gasolina. Pero por otro lado decías, ¿de qué manera esta explosión o esta caída en los precios del petróleo puede afectar lo que ya habían ganado en el terreno, sobre todo la transportación, los sistemas eléctricos, la electrificación de los traslados, ¿no? Porque si ahora la gasolina es barata, te vas a optar por un auto eléctrico. Entonces, ahí estamos entre las oportunidades y los riesgos que ofrece la crisis. De todas maneras, yo creo que lo que rescataría es que lo más importante es que se esté hablando de energía y que se esté hablando de cómo estamos produciendo y consumiendo energía. Entonces, yo creo que en términos de transformación y de todos estos apuntes es lo principal. ¿Qué pasa con México? Que de pronto esta discusión global energética nos agarra ya en una discusión nacional energética que viene desde finales del 2018 con el cambio de administración y con lo que se haya dado en llamar la nueva política energética del gobierno mexicano, que es una política energética que, si bien no parte de un mal diagnóstico, tiene un diagnóstico bastante acertado de lo que significa para México, de cómo está México en términos de energía. O sea, es un país que es un importador neto de combustibles para energéticos, o sea, importamos más de lo que generamos para producción energética. También es un país que había asumido en los últimos 15, 20 años un liderazgo importante en todo lo relativo a los acuerdos, las cumbres mundiales, los acuerdos por el cambio climático. Y había asumido compromisos en el Acuerdo de París. El Acuerdo de París ahí por ahí lo tienen reseñado, de disminución, compromisos importantes de disminución de emisiones de cara al 2020, al 2030 y sobre todo al 2050. Emisiones que ya no estaba cumpliendo, o sea, emisiones que ya no estaba cumpliendo. Y la nueva política energética se puede resumir en un cierto viraje o cierta apuesta por los combustibles fósiles, basada en una idea de soberanía energética y de recuperar la primicia nacional o de recuperar el esplendor nacional de dos grandes empresas nacionales, ¿no? Pemex, por un lado, Petróleos Mexicanos, y la Compañía Federal de Electricidad. Entonces, la discusión global de energía llega a México en un momento en que ya México, por lo menos aquellos que estamos dentro de leyendo o estudiando temas energéticos y temas de impacto ambiental, de la producción energética, estaba discutiendo internamente la política energética nacional y cuestionando el giro de la política energética nacional. Y la primera pregunta era esa justamente. Con todo lo que está pasando, con todo lo que está pasando con los combustibles fósiles, ¿es sensato seguirle apostando a los fósiles? O sea, poner todos los huevos en la misma canasta de los combustibles fósiles. Y aquí nada más me voy a pasar muy rapidito porque quiero dejar espacio para las preguntas. Un mapita de cómo fue del 2006 al 2016 la apuesta energética por las renovables en algunos países del mundo. Europa liderando la apuesta energética por las renovables, pero vemos que poco a poco hay una tendencia a ir cada vez más hacia las renovables en la mayoría de los continentes, ¿no? René, si pasas, por favor. La próxima. Aquí también me voy a pasar muy rapidito, no, la anterior. La anterior. Esta es una foto de la Matriz Energética Nacional para el 2018. En el 2018 tenemos que solamente producimos en México con algún tipo de energía renovable un 10.4% de la energía que se consume en el país. Y que todavía el 87% de la generación de energía es a partir de combustibles fósiles, teniendo el 62% de preponderancia el petróleo y en segundo lugar el gas natural. Como todos sabemos, efectivamente, la próxima, también aquí me voy a pasar muy rapidito. En esta, nada más que para evidenciar lo que decía hace un ratito, producción y demanda de consumo energético aumenta, producción y consumo nacional de energía baja. Por lo tanto, ¿qué quieren decir estas dos gráficas? Lo que comentaba hace un ratito. Somos importadores netos de combustibles para energía. No producimos nacionalmente. Y desde ese punto de vista, pues decimos, tendría lógica
la apuesta de soberanía energética de la que habla el gobierno federal, ¿no? Pues sí, queremos ser soberanos energéticamente. El costo en que queremos ser soberanos energéticamente en términos ambientales y en términos económicos es lo que, digamos, ofrece mayores cuestionamientos. Entonces ahí están las dos grafiquitas. Acá esta también es muy rápida, es solamente para evidenciar el cenit de producción petrolera, el pico máximo de producción petrolera y el papel de el gran yacimiento que fue Cantarell dentro de ese cenit de producción petrolera, ese pico de producción petrolera a finales del 2005, 2006, 2007, y cómo a partir del 2008, 2009, 2010 empieza a crecer esa producción. Y ojo, muy importante, no me voy a extender en esto porque daría para otra conferencia, el tema de la disminución en la extracción petrolera no parte solamente de la falta de inversión en la empresa petrolera nacional, que es real, una falta de inversión en infraestructura, en tecnología, en innovación de Pemex, que no le permite, digamos, acceder a un combustible que en estos momentos es un combustible de mayor dificultad para sacar. O sea, es básicamente un problema no solamente de infraestructura, sino también un problema geológico y un problema de agotamiento de los recursos. Se extraen primero los recursos que están más en la superficie, que es más fácil y por lo tanto más barato extraerlo. En la medida que ese recurso se va agotando, cuesta más sacar menor cantidad. Y si además esa menor cantidad tiene una calidad menor, los procesos de refinación y los procesos para pasar ese combustible y utilizarlo se encarecen al punto de que es preferible importar los energéticos que sacarlos, ¿no? Entonces, esta era nada más que como para evidenciar eso. Y ahí llegamos a la gran apuesta del sexenio en términos petroleros, que es la refinería de Dos Bocas. Y en cuanto a los cuestionamientos a Dos Bocas, pues hay cuestionamientos de índole ambiental, desde el cómo se presentó la manifestación de impacto ambiental, desde dónde está ubicada la refinería, desde la factibilidad económica de producir gasolinas a partir del petróleo crudo mexicano y las características del crudo mexicano que se está extrayendo, teniendo en consideración además la paralización de la reforma energética, que eso voy a hablar un poquito, voy a comentarlo antes. La reforma energética del 2013 sigue vigente, pero es como una especie de parón a la reforma energética. No se ha cambiado ninguna ley, pero sí se han limitado y paralizado procedimientos como las subastas eléctricas que venían previstas en las concesiones y las rondas petroleras que venían previstas en la reforma. Entonces, los cuestionamientos a la refinería parten de la propia manifestación de impacto ambiental. La manifestación de impacto ambiental de la refinería de Dos Bocas hace lo mismo que hizo un proyecto que conocemos muy de cerca los veracruzanos, que es la ampliación del puerto de Veracruz. Se presenta una mía fragmentada por pedacitos que no permite a la autoridad ambiental decir efectivamente cuáles son los impactos de la obra que se va a realizar. La mía que se pone a consulta pública tiene un 49.7% censurado o bajo criterios de información clasificada y por lo tanto tiene elementos como especies presentes como información clasificada, cantidad de emisiones, información clasificada, tipos de elementos que se van de contaminantes, también está como información clasificada, lo que limitó la participación y la capacidad de opinar sobre los procedimientos que presentaba la mía. Pero aún con los datos que daba la mía, hay otro cuestionamiento importante. Si se genera una refinería, las solas emisiones de la refinería irían en contra de los acuerdos de los compromisos de México para cumplir con el Acuerdo de París. Entonces estarían yendo en contra de los compromisos para combatir el cambio climático. Digamos que es la agenda global del clima. Estaríamos solamente con la refinería sin tocar ninguno de los otros aspectos de la generación de energía en México. Ya no cumpliríamos los acuerdos del Acuerdo de París, o sea, las metas propuestas y asumidas por México para el Acuerdo de París. Es un poco lo que dice acá, me detengo un poco. El otro tema de la refinería de Dos Bocas es la factibilidad técnica. O sea, efectivamente, ¿dónde está enclavada la refinería territorialmente? Ya olvidemos la zona de manglares, ya olvidemos las especies, la remoción de las especies, pues esa es una zona de riesgo importante en términos de inundaciones, en términos sísmicos, en términos de cambio climático. O sea, se prevé que es una de las zonas que está en riesgo severo
por subida de niveles del mar en los próximos 20 años. Y hoy mismo tenemos las tan ansiadas fotos de Dos Bocas inundadas producto de la tormenta tropical Cristóbal, que está azotando justamente el sureste del país, ¿no? Y hoy amanecimos con las fotos de Dos Bocas inundadas. Entonces, por ahí tenemos otro problema. Y lo otro es la factibilidad económica. No me voy a detener acá. Hay un par de organizaciones ambientalistas y centros de investigación que han hecho un modelaje de alrededor de 100 variables, moviendo estas 100 variables, y solamente en un escenario de esas 100 variables, de esos 100 escenarios posibles, la refinería da ganancias en términos económicos. Entonces, es un proyecto muy cuestionado, pero es la gran apuesta de la gran apuesta energética del sexenio, ¿no? Y es uno de los proyectos estratégicos de la actual administración. Esto ya lo comenté. Pero bueno, el debate sobre el petróleo y sacar petróleo y el tipo de petróleo que tiene México no es el único punto de cuestionamiento a la política energética nacional, y que de alguna manera está ahora también en términos globales. Hay otros dos hechos que han pasado en los últimos 2 años que tienen que ver con la forma en que producimos energía, con la forma en que utilizamos los recursos naturales, renovables y no renovables, para producir energía, y en la forma en que si estamos cumpliendo o no cumpliendo, o apostando o no apostando por las tendencias internacionales. Uno es la recarbonización de la Compañía Federal de Electricidad. En marzo del 2019 fue tristemente célebre. Para los que trabajamos energía, tampoco es algo que esté, digamos, que sea tan común, que trascienda los ciertos círculos de estudios, la propuesta de rehabilitar y ampliar la capacidad de generación de energía a través de carbón, de plantas de carbón. Lo que dice la actual administración, que es una reivindicación histórica de las cooperativas carboneras, sobre todo de Coahuila y de zonas que necesitan ese ingreso para sobrevivir, y que por lo tanto es un tema de justicia histórica, y la única forma de comprarle la cantidad de carbón necesarias para que esas comunidades puedan sobrevivir con la producción de carbón es que las plantas generadoras de carbón estén trabajando 24 horas. Y eso limitaría la entrada, y vamos al segundo punto, de las renovables. El Centro Nacional de Control de Energía, el famoso CENACE, que también es famoso en el último mes, por un acuerdo que se ha llamado el Acuerdo de Confiabilidad Energética del 15 de mayo del 2020, limita el acceso de las centrales que producen energías renovables al Sistema Nacional de Electricidad, también a través de CFE. Lo que dice la CFE y el CENACE es que justamente la política viene para garantizar la confiabilidad del sistema, que las renovables son plantas que es más cara la transmisión, que es más inestable la proveeduría del servicio, y que por lo tanto tienen que garantizar en un momento de crisis, garantizar la estabilidad del sistema. Entonces, esos dos hechos, la posible recarbonización de CFE, que ha dado para innumerables notas, innumerables denuncias de conflicto de interés, porque justamente uno de los líderes o uno de los empresarios más ligados a la producción de carbón es un senador que es a su vez el presidente de la Comisión de Energía del Senado. Y entonces por ahí ha habido un montón de cuestionamientos de cuáles son los intereses que está defendiendo realmente, si los intereses energéticos del país o intereses que tienen que ver con su filiación, o sea, su lugar de proveniencia, su vínculo con la producción de carbón, y además una apuesta propia de CFE que ve en las renovables una competencia. Desde los años 2006, 2012, 2010, 2012, hay un auge de las energéticas que viene desde antes de la reforma energética. Pero luego, uno de los esquemas más exitosos de la reforma energética del 2013 fue el esquema de subastas eléctricas, ¿no? Este esquema por el cual se vende la provisión de energía a largo plazo a empresas privadas de renovables que se compran esa energía a determinado precio para producirla. Y entonces CFE se había convertido, o la apuesta de las administraciones anteriores había sido que CFE dejara de ser una compañía de electricidad para convertirse en una compañía energética. Por lo tanto, que no estuviera tan centrada en la electricidad, sino que estuviera diversificada en las energías. La actual dirección de CFE no corresponde de alguna manera a la política energética nacional, que está más
digamos, encaminada a la reutilización de los combustibles fósiles, a sacar los recursos naturales y a una visión tradicional de los recursos naturales como medios para desarrollar una visión extremadamente desarrollista de que los recursos naturales están para utilizarse y mientras que se utilicen y se repartan las ganancias, pues no pasa nada, ¿no? Que ya sabemos que tiene límites eso, que estaría bien, de alguna manera, que ya que se van a sacar, retribuyan a la sociedad, pero que si puedes explotarlos de manera más sustentable, pues estaría mejor. Y si de alguna manera podrías diversificar tu matriz energética, debería ser la apuesta de política energética. No es la apuesta de la actual administración. Entonces, toda la discusión global sobre las renovables, sobre qué pasa hoy con el petróleo, ya agarra a México en una discusión interna entre expertos, entre decisores y tomadores de decisiones, que ha puesto a la energía, digamos, en el escenario de la discusión pública, ¿no? Los cuestionamientos permanentes sobre la tecnicidad de la toma de decisiones en materia energética frente a una toma de decisiones más inclinada al campo ideológico o más ideologizada y no cargada a los criterios de factibilidad ambiental, técnica, ecológica o económica, en todo caso, pues gana en ese momento. Hace un par de semanas teníamos en el propedéutico del doctorado, pues teníamos una charla diciendo que si había algún otro país que estuviera en estos momentos apostándole a los fósiles, y decíamos, no, o sea, de los expertos, de lo leído en estos momentos, no hay ningún país que le esté apostando todo su capital, que le esté apostando toda su capacidad a las energías fósiles. Y ahí estaría lo malo, porque de alguna manera tienes 6, 7 refinerías que están al menos del 40% de su capacidad de producción, que tienen algún tipo de reacondicionamiento o mantenimiento, pero que realmente no han tenido un sistema de mantenimiento adecuado que les permita producir. Entonces, pues la mayoría de los expertos te dicen, no está mal que quieras refinar y que quieras refinar tu crudo, pero a lo mejor económicamente te es mejor la reconversión de estas refinerías que invertir en una nueva refinería. Sobre todo cuando tienes los compromisos internacionales que te dicen que para el 2030, 2050, incluso las automotrices ya se están comprometiendo a que sus plantas vehiculares se van a reconvertir a otro tipo de energéticos. Entonces, por ahí tienes un punto a debate. Otro punto a debate es, bueno, ¿quieres apostarle a redignificar y a revitalizar las empresas nacionales? Pues tampoco lo hagas a costa de cerrarle el paso a las energías. Y en este último debate del SENACE, lo más importante justamente es eso. No está mal que quieras apoyar socialmente, por un tema de reivindicación social, la producción a determinado sector productor. Pero si lo haces a costa de paralizar el desarrollo de los renovables, cuando la apuesta ideal en términos de producción de energía no es irte completo a los renovables, no vas a poder, efectivamente. Una crítica cierta es que las renovables en estos momentos no pueden asumir la demanda completa de energía. Por eso necesitas una transición energética. Pero esa transición energética implica que esa bolita que vimos al inicio, donde solo estaban los renovables y estaba una porción enorme del pastel dedicada a los fósiles, pues se reduzca esa producción del pastel y que tengamos 4 o 5 cuñas diferentes para alimentar la matriz de producción energética. Y justo con eso quería terminar. Casi todas las discusiones en términos de energía no se refieren solamente a lo que podamos hacer los que producen la energía, sino también a qué podemos hacer aquellos que consumimos la energía. Y no puede plantearse ninguna agenda de sustentabilidad o de transición energética si no nos replanteamos la forma en que consumimos nosotros la energía. Y creo que en ese sentido cierro casi como cerró Xochitl, ¿no? ¿Qué rol nos toca a nosotros como actores, como consumidores de la energía? Cuestionar nuestros patrones de consumo y qué oportunidad nos da esta pandemia o esta crisis, este volumen de información que está circulando en las redes, que de pronto todos leemos y tenemos acceso a mayor información, porque como decía Xochitl también hace un rato, pues la reunión de la OPEC Plus, la vimos en vivo, o sea, la estuvimos viendo en vivo a través de Twitter, cosa que no hubiera pasado si hubiera sido como era tradicionalmente en un espacio cerrado. Entonces yo lo dejaría hasta acá, con la invitación a repensarnos desde la sustentabilidad, cómo consumimos nosotros también la energía, o sea, no solamente botarle la pelotita a los que hacen la política energética, sino nosotros también como consumidores, cómo podemos incidir, influir y
tomar acción en el consumo de energía. Gracias, doctora Giovanna. Y bueno, nos quedamos con la última diapositiva. El patrimonio de México será devastado por la creciente e insostenible transformación actual. Realmente tenemos que regresar al futuro. ¿Cómo lo haremos? Estamos en un panorama realmente crítico. O sea, realmente estamos en un momento de energías sustentables o no sustentables, sustentables en su momento, sustentables que pueden ser intrínsecamente, pues, inclusive éticamente fuerte y críticamente criticables. Por ejemplo, comentaban también los autos eléctricos, pero si nos comentamos a la minería, ¿qué efectos tan fuertes tiene para tener una batería de litio? Y como todos tenemos teléfonos inteligentes actualmente, pues también es una cosa de repensarse. Pero enfocándonos ya en la cuestión de patrimonio y energías, hay que ver que estamos en un momento en el cual podemos resetear, podemos generar todos nosotros como sociedad una parte inherente en los humanos, que es la sobrevivencia, la resiliencia que tenemos que tener para las generaciones, no solamente las futuras, sino las presentes, si no, nada va a quedar. Ya esto solamente es un preludio de lo que pudiese llegar a pasar si en un momento dado el COVID llega a ganar la batalla. Creo que podemos pensar un poco al respecto, ¿no? Doctoras. Sí, yo nada más anotar una cosita que coincide. Una de las críticas que se le hace a los energéticos, a las energías renovables, es justamente el impacto en las comunidades y las condiciones que tienen los contratos bajo los cuales se dieron en su momento concesiones o convenios con estas empresas. Cosas que coincidimos, efectivamente hay mucho que revisar, hay mucho que exigirle a las autoridades en términos de revisión de esos contratos, en términos de condiciones para las comunidades donde se asientan estos grandes proyectos energéticos, coincidimos totalmente. Pero de pronto se habla como si los proyectos fósiles no tuvieran los mismos impactos, o sea, también no tuvieran las mismas deficiencias en términos de respeto a los derechos humanos, respeto a las comunidades, respeto a la biodiversidad, a la diversidad biológica, al patrimonio cultural. Entonces, en ese sentido estamos en igualdad de condiciones. Si hay mucho que criticarle a las renovables, pero no hablemos de las renovables porque llegan y pones un parque eólico y pobre comunidad que no se beneficia de ese parque eólico, cuando tú llegas y pones un pozo petrolero y tampoco se beneficia a la comunidad del pozo petrolero y también sufren los derrames, la contaminación, los impactos de esa actividad, ¿no? Entonces, por ahí es como, ojo, sí, todos tienen un impacto. Tener el teléfono con la batería de litio tiene un impacto. Las celdas solares es uno de los contaminantes más importantes. O sea, el material con el que está hecha la celda solar es un material altamente contaminante. Termino ahí está en el tiempo que te dura una celda solar y en la capacidad de aprovechamiento que tiene esa celda solar. Efectivamente. Hay que tratar de hacer todo lo más reutilizable, reusable y potencialmente no dañino para el ambiente. ¿Sí, doctora Xochitl? Bueno, ¿sí me escucho? Sí, ¿verdad? Sí. Respecto al patrimonio, bueno, yo voy a hablar más desde una perspectiva antropológica. No creo, o sea, el patrimonio no puede devastarse por el simple hecho de que un patrimonio no es patrimonio solo por decir que es patrimonio. Se tiene que crear esa idea de que es un patrimonio. Se tiene que construir culturalmente la idea de que es un patrimonio. ¿Y cómo se construye culturalmente esta idea? Pues haciendo valorización de un elemento que te es indispensable y con el cual te identificas. Y esta puesta en valor puede venir desde el ámbito individual hasta, pues hasta las grandes esferas de lo político, ¿no? ¿Se va a desbastar? No, no creo. Yo lo que creo es que se va a evolucionar y nuevamente evolucionar en el sentido de un proceso, de un proceso que va a ir como una bola de nieve, ¿no? Estamos aquí, pero tenemos que evolucionar de esta forma, ir insertando nuevos hábitos, pero también ir dejando atrás cosas que ya dimos cuenta que no funcionan. O que si funcionan, funcionan no de manera integral, ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que nosotros nos apropiemos del patrimonio tanto cultural como natural y en la medida en que nosotros retomemos la idea de las energías como parte también de nuestro patrimonio,
es en la medida en que nosotros vamos a poder lograr pues esta evolución, ¿no? Que finalmente es, como decía, todo se junta, finalmente va a resultar, me parece, en evoluciones culturales, porque pues va a cambiar mucho nuestra vida cotidiana, nuestra vida en colectivo, y bueno, muchas cosas que ya estamos viendo que pasan. Efectivamente, doctora. Inclusive también por mi parte nada más incluir que esto también tiene que ratificarse como políticas públicas, realmente respetarlas, hacerlas valer y realmente seguir los procedimientos tan excelentes que tiene el gobierno mexicano y que desafortunadamente a veces los vemos mermados por otro tipo de intereses, pero que al final de cuentas son normas y reglamentos que se tienen que seguir y que son muy buenos y que son reconocidos a nivel internacional de forma muy convincente y que inclusive son copiados por otros países. Entonces yo creo que también había que tener un respeto por las instituciones, por los reglamentos que se tienen para todo este tipo de proyectos, ya sea Dos Bocas, el Tren Maya, otro tipo de... Un parque eólico. Exactamente. Y de ello, inclusive es parte de ello, ¿no? Como los parques eólicos, muchas empresas extranjeras en estos momentos, como podemos haber visto en las noticias, se les ha vetado la entrada a concesionarios extranjeros precisamente por cuestiones en pandemia. Todo se cree, ¿no? En río revuelto es ganancia de pescadores, así de lleno, ¿no? Pero sí hay una normativa que hay que seguir y que tenemos que tener en cuenta porque creo que las leyes son para respetarse, para seguirse y para cumplirse al final de cuentas. Y creo que todos estamos en esa línea. Si les parece bien, pasamos a la sesión de preguntas. Tenemos ya unas preguntas. Primeramente, la doctora Ángeles Piñar, para la doctora Xochitl. Nos comenta cuál es su opinión sobre la reducción que tiene los fideicomisos ahorita con ese sexenio, sobre todo que le pegó al área nacional, a la CONAP y a las ANPs. ¿Cómo ve esa parte del patrimonio? ¿Será posible, si nosotros tenemos ese cambio de perspectiva, contener o proteger? Vamos, si tuviera yo un área protegida junto de mí, protegerla. ¿Cuál es su opinión? Pues a mí me parece terrible. O sea, independientemente de que de por sí el presupuesto que se tenía asignado a mí no me parecía un presupuesto suficiente porque había muchos elementos que se tienen que proteger en un área natural protegida que no se estaban cumpliendo precisamente por el escaso presupuesto. Híjole, pues ahora recortándolo más, pues ¿a dónde, no? ¿Cómo? Pues la verdad es que yo era muy optimista. Yo era muy optimista al inicio de este sexenio. Sigo siendo optimista, pero tengo mis reservas por ahí respecto a algunas cuestiones, sobre todo las que tienen que ver con presupuesto, ¿no? Yo sé que ya se ha mencionado mucho esto del Tren Maya, pero me parece un poco contradictorio que se esté recortando dinero a instituciones que por años han estado funcionando y han estado llevando una loable labor con un presupuesto bastante raquítico y se esté promoviendo pues el desarrollo de proyectos que quizás son necesarios, pero no son urgentes en este momento. En ese sentido, igual le pasa a todo el sector ambiental. O sea, los números más frescos que tengo yo son relacionados con acceso a la justicia y los presupuestos de Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, del 2016 al 2010, del 2010 al 2018. Y ya estaban en condiciones agonizantes como institución, o sea, de no poder pagar inspectores, de no tener módulos de atención, o sea, en una sola oficina para todo el territorio de Veracruz. Por favor, no puedes hacer a alguien viajar 9 horas para hacer una denuncia que tiene que hacerse, además, en ese momento presencialmente. Entonces, no me imagino si a esas instituciones que ya estaban en una condición agonizante, que como dice la doctora Xochitl, sacaban el trabajo pues a base de muchísimo esfuerzo, con otros, ya tuvieron un recorte el año pasado, un recorte menor, pero ya muchas de estas instituciones, todo el sector público sufrió recortes importantes el año pasado. Entonces ya ahora un 75% las deja inoperantes, como hemos visto las declaraciones de Julia Carabias hace un par de días, como lo vimos con la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, donde también hay víctimas de megaproyectos que también de alguna manera están ahí. Se quedan totalmente sin capacidad operativa, lo cual deja en situación de vulnerabilidad
a las áreas naturales protegidas, a la supervisión de proyectos. No me imagino cómo van a ser la ASEA, no me imagino cómo va a ser las inspecciones ambientales. Si no las hacía solamente bajo denuncia, no las va a hacer de oficio ahora, ni de loco va a ir a un parque eólico, a Pajaritos en Coatzacoalcos a ver qué pasó. O sea, no tiene presupuesto para mandar a nadie, si no tiene oficinas en Veracruz. Efectivamente, doctoras. Y va hilada mucho a la pregunta que nos hace el doctor Mauricio Lascurain, un gusto saludarlo. Nos comenta que si la presente Administración Federal parece no estar en sintonía con las agendas ambientales mundiales, la pandemia del COVID-19 podría ser un pretexto para desmantelar aún más las instituciones del ramo, que es lo que ya estamos tomando, ¿no? ¿Cuál es su opinión? No, yo creo que no está en la agenda. La agenda ambiental no ha sido parte de la agenda, de hecho, ni siquiera discursiva. O sea, el discurso del ambiente ha sido un discurso muy retórico y lo vimos desde las autoridades ambientales, desde el rol y desde los proyectos estratégicos. O sea, los proyectos estratégicos del sexenio pegan directamente a la trayectoria que tenía México en temas de el liderazgo que tenía en la promoción de la sustentabilidad respecto al cambio climático. Entonces yo coincido, o sea, no creo que haya estado en agenda prioritaria y los proyectos estratégicos ahí estuvieron desde el inicio y eran proyectos muy cuestionados ambientalmente. Ya dijo Xóchitl el Tren Maya, Dos Bocas, que hablamos hace un ratito de Dos Bocas, el tren transísmico, que pasa un poquito más por debajo del tapete, pero también el transísmico tiene cuestionamientos importantes en términos ambientales y han sido los proyectos insignias. Y hay una retirada del liderazgo internacional en términos de relaciones internacionales del país. Entonces ahí también, nosotros no hemos firmado Escazú, y creo que hay una pregunta de Escazú por ahí abajo. No lo hemos firmado, no sé por qué no se ha firmado el acuerdo de Escazú, si México está dentro de los países promotores, y ahí está, pendiente de firma, y es algo que podría darle herramientas a la sociedad, herramientas importantes a la sociedad en términos de exigir participación, información y justicia en materia ambiental. Bueno, y también el tema que estamos hablando ya de la tecnología, de la industrialización, reindustrialización del país, por lo que se entiende. Hablando de energías limpias, hacen la pregunta el compañero Roberto Torres Andrade. ¿Por qué México no cuenta con tantas energías renovables? ¿Ustedes piensan que en un corto plazo, así como la Unión Europea, México podría descarbonizarse para el 2050? ¿Puede hacer eso factible? ¿Es solamente una propuesta para fondos? Mira, ya íbamos mal. O sea, las mediciones que se hicieron ahora a principios del 20, que eran respecto a lo que se debía lograr en el 2015, no se cumplieron. Pero con la actual política energética no vamos a llegar, porque no estamos siguiendo hacia allá. O sea, se había avanzado muy poco, pero ahora mismo estamos en un momento de paralización de la industria de las renovables. Incluso está luchándose porque las que ya existen logren integrarse efectivamente al sistema, que es lo que está pasando con el acuerdo del SENACE de mayo del 2020, ¿no? Que excluye del sistema incluso a ese 10%, básicamente a la eólica y a la solar, que es un poco más del 2.8%, lo excluye del sistema. Entonces, no le estamos apostando a las renovables como política energética. Entonces, sin una apuesta de política pública, no creo que nos podamos descarbonizar. No creo que para el 2010, no puede México abastecerse, y quiero ser súper clara con esto, no puede México abastecerse de renovables 100% tampoco de un día a otro ni en un sexenio. Nadie está diciendo eso. Pero se trata de diversificar la matriz energética y creo que en este momento, justo como va la política energética, que no es solamente Dos Bocas, es todo lo que está pasando también en el sector eléctrico, es el parón que tuvieron los gasoductos también, que tienen muchísimo cuestionamiento ambiental y muchísimo cuestionamiento en los contratos, efectivamente, pero también están paralizados algunos de los gasoductos que debían entrar en funcionamiento en estos últimos 2 años, 2019-2020. Entonces, tal como estamos hoy, no. O sea, no vemos un futuro de descarbonización de manera inmediata, si quieres llamarle el 2050 inmediata. No vamos a cumplir las metas establecidas para el 20 y probablemente, si sigue el curso de la política energética actual, tampoco para el 2030 y tampoco, por consiguiente, para el 2050.
Y ahora otra pregunta que viene y la hace muy importante. La energía nuclear, la considerada más segura, pero también será segura para los mexicanos, porque nos comenta el colega Marco Chena sobre la energía nuclear y las otras opciones de energía limpia. ¿Cuál sería la mejor opción? ¿La menor contaminante? ¿La que produce menos energía a bajo costo? Y también la capacidad de adquisición de los consumidores en ese sentido, es lo que también se pregunta, ¿no? Porque en el gobierno actual ¿no sería más correcto abrir un mercado de energías limpias? Pues a eso le apostaba la reforma energética. O sea, la reforma energética le apostaba a que hubiera menos dinero público apostándole a la producción energética, una diversificación de aquellos que estuvieran produciendo energía en términos de exploración, explotación y producción, y de alguna manera quizás apostarle a los subsidios particulares, es lo que siempre se ha dicho, no un subsidio general a la energía, sino un subsidio particularizado. No subsidias la gasolina, subsidias el transporte público, por ejemplo. Entonces, en lugar de estar bajando el energético, lo que subsidias es el transporte público o subsidias el transporte de carga para no encarecer los productos de la canasta básica. En temas de cuál sería la mejor, yo creo que no hay una mejor en el escenario que estamos hoy. Todas tienen riesgos importantes. En el tema de la nuclear hay riesgos importantes todavía es un poco caro en términos de kilowatt hora y generación, ¿no? De cuánto hay que invertirle para generar el kilowatt y cómo trasladas ese consumo. Yo creo que la apuesta debería ir por la diversificación de la matriz. O sea, no apostarle a una sola ahora mismo, sino apostarle a diversificar la matriz energética y apostarle a algo que sí es seguro, reducir los fósiles, porque eso sí se te van a acabar. El horizonte de término del combustible fósil existe, o sea, no es renovable, entonces existe, ese límite geológico físico existe, por lo tanto no puede ser tu apuesta primigenia, aunque no puedes dejar de sacar petróleo de un día a otro, ni pensar que con parques eólicos vas a mantener todo el país. La nuclear tiene ese problema ahora mismo, o sea, sigue siendo una energía costosa por lo que requiere en términos de especialización y para producir la inversión que requiere para producirla. En términos de seguridad ha ganado muchísimo en credibilidad. O sea, ya no todos se pasa, aunque Chernobyl la puso de moda hace un par de años, cuando salió la serie de Chernobyl, ya pues ha ganado muchísimo. En Europa hay centrales nucleares funcionando con criterios de seguridad bastante altos, pero creo que en términos económicos sería una apuesta cara, y como estamos viendo la política energética del sexenio, no creo que vaya por ahí. Entonces el impulso debería ser a diversificar la matriz. Tenemos ahí Laguna Verde todavía tiene una carga importante en términos del pastelito de la matriz energética. Laguna Verde también está llegando a su límite en términos de funcionamiento, en momentos en que hay que reevaluar las capacidades y la infraestructura de la planta y ver qué va a pasar con ella. Entonces esa es otra apuesta y otra discusión energética que ahí está, porque tampoco la energía nuclear es eterna, las plantas nucleares tienen ciclos de funcionamiento y Laguna Verde pues ya está por cumplir su ciclo de funcionamiento tal y cual está. Entonces, es complicado, yo creo, para responderle un poco, que ahora mismo la apuesta más inteligente sería la diversificación de la matriz energética. Y no, efectivamente, como decía por ahí, no es posible hoy, tal como estamos, apostarle a una sola de ellas, ¿no? A una sola de ellas por los recursos que implicaría, ¿no? Y si además estás, como ha pasado en este primer semestre, gastando casi el 50% del dinero público en un solo proyecto, que es Pemex, es reflotar Pemex, que no hablamos tampoco de la cuestión de financieramente, qué significa Pemex en las finanzas públicas, pues tampoco tienes de dónde sacarle, ¿no? Gracias, doctora. En ese sentido, también comentar un poco brevemente sobre las emisiones de gases. El doctor Marín nos comenta, en términos de contaminación, para usted, ¿ha sido una opción de mitigación y qué efectos positivos o negativos ha tenido hasta la fecha este mercado de carbono? Es una opción. La discusión más fuerte de los mercados de carbono y de los bonos de carbón es justamente su papel de limpiaconciencias, ¿no? De decir, como ya pago, ya puedo emitir más. Es un efecto regulador intermedio, diría yo. Tiene éxito, aunque no debería ser la apuesta de política pública. Es un mecanismo regulador que podría ayudarte a generar ingresos
que te permiten fortalecer el conjunto del sistema ambiental para restituir equilibrio ecológico, para invertir en áreas naturales, en la conservación de áreas naturales protegidas, pero no debería ser la apuesta, porque la apuesta podría llevarte a el otro extremo, que es que como yo pago, puedo emitir. Entonces, no hay límite en las emisiones porque yo tengo un mercado en el cual puedo comercializar con esos bonos de carbono. Entonces, es un ente regulador, o sea, un instrumento regulador que en términos de mediano plazo puede funcionar, sobre todo porque los presupuestos ambientales no suelen ser los presupuestos mayores en ninguno de los países del mundo. Efectivamente es un sector que, como decía Xochitl hace rato, con la cultura y el patrimonio, son sectores muy golpeados, pero es un instrumento y es válido en términos de ofrecer ciertas alternativas, aunque no debería ser la solución, ¿no? Ok, doctora. Y bueno, en ese sentido también está siendo usted muy aclamada. Le comentan si en el caso de que se ratificase el acuerdo de Escazú, ¿considera que la ciudad mexicana puede tener una participación efectiva en el caso de los megaproyectos? Mira, ya con cómo está diseñado el sistema legal mexicano, podría tener una participación. O sea, el tema de la participación está sobre todo en mecanismos que no son legales, sino que son paralegales o extralegales, porque tú el derecho a la consulta pública la tienes. ¿Cómo se hace esa consulta pública? ¿Cuál es el nivel de información que se le da a la ciudadanía? ¿Bajo qué elementos no legales está esa ciudadanía en términos de presión económica, presión política, intimidación, incluso violencia? Ya son otras cosas. Definitivamente, sobre todo para los defensores ambientales, sería un respaldo internacional, ¿no? Pertenecer y apelar a instituciones internacionales o a leyes de rango internacional que le darían mayor respaldo. En el acceso a la información yo creo que sería vital, y también el acceso a la justicia, ¿no? Por lo que implica, no porque hoy no se pueda hacer, simplemente porque el respaldo internacional te da un cobijo que la legislación nacional, hoy aunque te lo permite, no se puede hacer. Aunque insisto, el mayor problema está en todos estos elementos extralegales que escapan a la ley y que se mueven a la toma de decisiones relacionadas con los megaproyectos, ¿no? Intereses políticos, intereses económicos, incluso violencia en determinados casos, violencia e intimidación a las comunidades, que en los megaproyectos llega a existir. Pero de todas maneras la apuesta de los defensores ambientales tiene que ser porque exigir la firma del acuerdo, la certificación del acuerdo. Efectivamente. Bueno, cerramos la sección de preguntas. Queremos, por favor, doctoras, que nos digan en conclusión muy breve, cada una de ustedes en su ámbito, ¿qué les deja esta charla? ¿Qué reflexión nos pueden dar al respecto, por favor? ¿Quién quiere comenzar? Doctora Joana, ¿quiere? ¿De una vez? Por favor, doctora. Sí, sigue. No, a mí, por un lado, agradecer la posibilidad de intercambiar, agradecer las preguntas. No siempre uno tiene un público tan entusiasta, tan conocedor, tan experto como para hacerte preguntas que te cuestionen a ti mismo y que te hagan pensar un poquito más allá de lo que venías a decir con la presentación preparada. Me siento muy contenta de que estos temas, los temas de energía, los temas de patrimonio, los temas de sustentabilidad, sigan siendo temas que muevan, motiven a los estudiantes, a los ciudadanos en general, a profesores de otras áreas, y la posibilidad de tener un espacio de reflexión, y creo que por ahí lo leí en el chat de manera rapidita, y de concientizar cada vez que escuchamos al otro, qué responsabilidad tenemos nosotros con el sistema, como ciudadanos, como consumidores, en el caso de la energía, como consumidores eléctricos, o como ciudadanos responsables en un país o un entorno determinado, ¿no? Entonces yo creo que con eso me quedo, con los agradecimientos, con la participación, con verlos conectados y con las preguntas tan inteligentes que hicieron, y con la reflexión del rol que tenemos todos, ¿no? Y que si todos salimos hoy de acá con alguna idea o con alguna semillita de una práctica, una actitud, o del solo cuestionamiento de cómo hacemos algo o por qué lo hacemos, ya es ganancia. Gracias, doctora Joana. Adelante, doctora Xochitl. Pues igual, bueno, yo me quedo con este magnífico público y me encanta que haya estos espacios que me parecen sumamente necesarios siempre, pero sobre todo en este ámbito, porque si algo nos ha dejado esta pandemia en términos energéticos, en términos de cultura, en términos de educación, en términos de salud, etcétera, etcétera, es que tenemos que repensar los espacios sociales. Somos
somos nosotros quienes construimos estos espacios sociales basados en las relaciones que establecemos con, pues, con otros seres humanos, basados en las relaciones que establecemos dentro del grupo social en el que nos movemos. Y creo que hay que repensar muy bien cómo vamos a actuar, cómo queremos que sean estos espacios sociales para poder generar no nada más pues alternativas sustentables, sino también alternativas de resiliencia y sobre todo, algo que creo que nos hace falta a muchos, el sentimiento de cohesión. No como nación, no como, ay, sí, somos México, hay que unirnos, sino pues como habitantes de un mundo globalizado. Dicen que esto es por la globalización. Bueno, pues a lo mejor sí es por la globalización, pero ¿qué va a estar? La globalización ha estado ahí y siempre ha estado ahí. Que ahorita tengamos los ojos así es otra cosa, pero mundo globalizado siempre ha habido. Entonces, creo que esto, ¿no? Es un buen ejercicio para repensar nuestro actuar en la construcción de espacios sociales solidarios. Gracias. Gracias, doctora Xochitl. Antes de terminar la sesión, quisiera agradecer a todos todo el auditorio que tuvimos. Una disculpa a las preguntas que ya no podemos dar tiempo de contestar porque tenemos alrededor de más de 90 participantes en esta videoconferencia. Entonces, les agradecemos por una parte su asistencia y asimismo, si tienen más preguntas, por favor, tienen los correos electrónicos de la doctora en las páginas electrónicas del Colegio de Veracruz, donde pueden consultar y tener más información. Asimismo, se pueden enterar de los programas que tiene y oferta el Colegio de Veracruz actualmente. Y asimismo, les damos el agradecimiento por estar en esta charla. Doctoras, es un gusto y privilegio contar con ustedes. Estamos en el Colegio de Veracruz. Y bueno, damos por terminada la sesión. Les agradecemos todos infinitamente su participación. Y como dijo la doctora Xochitl y la doctora Joana, esperamos que esta conversación les haya dejado una semillita, porque creemos que estamos en este momento a tiempo de repensar, replantear y ver en qué momento queremos llegar a ser viejos en nuestra vida, porque realmente vamos a llegar a ser viejos, esperamos todos así sea, y sigamos poniéndonos cuidado, tengamos cuidado todos, por favor. Les agradezco bastante, cuídense bastante, excelente día, que estén todos muy bien, muy amables, gracias por su presencia. Gracias, Bye. Gracias a todos. Gracias, doctor René, por la moderación. A ustedes, un gusto. Gracias a todos, que estén buen día. Cuídense, por favor.